Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. En esta ocasión vamos a analizar el acuerdo 140822 por el que se establece el Plan y Programas de Estudio 2022. No te lo pierdas, quédate hasta el final del video. Bien, pues hoy es sábado 20 de agosto del 2022 y ya llegó, ya lo tenemos aquí de manera oficial. Si bien se habían filtrado algunos previos, el día de ayer, 19 de agosto del 2022, sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 140822, por el que se establece el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces hay que tener bien presente esto, aunque el acuerdo lleva por nombre 140822, es publicado hasta el día de ayer, 190822. Y bien, pues vamos a analizarlo. Eh, yo les recomiendo que en la parte inferior de esta página del diario oficial, ustedes le dan aquí clic donde dice imprimir y lo guarden como PDF. Lo guardan como PDF, ustedes deciden en qué carpeta guardarlo y entonces van a tener ya un documento como este, que es en formato PDF. Y pues bueno, vamos a... No voy a darle lectura como tal a todo el documento, sino más bien vamos a ir viendo los puntos importantes de él mismo. Este subrayado, este PDF con este subrayado, con mi subrayado, lo pueden encontrar en la descripción de este video. Voy a dejar un enlace a Google Drive para que ustedes lo descarguen y hagan su propio estudio, su propio subrayado. Bien, entonces iniciamos con las fechas, ¿no? Publicado en el Diario Oficial el día viernes, el día de ayer viernes 19 de agosto, pero el documento, el acuerdo, se llama Acuerdo número 140822, por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Estos tres niveles, preescolar, primaria y secundaria, están contemplados en el artículo tercero como educación básica. Es por eso que abarca a estos tres niveles. Bien, todavía lo deja publicado, lo deja rubricado la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Entonces, me parece que esta es una de las últimas acciones oficiales que deja ella antes de retirarse de la Secretaría de Educación Pública Federal. Pasamos al considerando. Recordemos que el considerando es el marco legal, el fundamento legal que le permite al gobierno federal, primero, y específicamente a la Secretaría de Educación Pública, establecer el plan y programa de estudios. Entonces vamos a empezar con este marco legal y iniciamos, como es costumbre, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que va a estar abreviada CPEUM. Iniciamos con el artículo segundo de esta Constitución, en donde nos habla que se debe favorecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, así como la conclusión de la educación básica de los pueblos y comunidades indígenas. Bien, avanzamos. En el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de manera general sobre la educación, pero específicamente están citando que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de los referidos niveles educativos en toda la República. ¿Quién es el Ejecutivo Federal? Pues indudablemente el presidente de la República. Y aquí me llama la atención algo, por eso lo subrayé. Dice que debe haber una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, o sea, la literatura, la historia, la geografía, el civismo y, ojo, por eso lo subrayé, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, educación física, artes, música, vida saludable, educación sexual y reproductiva, el cuidado del medio ambiente, entre otras.
¿Por qué subrayé filosofía? Porque al menos en preescolar, primaria y secundaria, jamás tocamos nada sobre filosofía, ningún contenido sobre filosofía. Y desde mi perspectiva es indispensable. Es indispensable que, yo diría desde primaria, pero por lo menos dejémoslo en secundaria, se toquen algunos contenidos de filosofía, ya que son básicos para el civismo, para la moral, para la conducta, para el conocimiento del sí mismo, etcétera. Hay una infinidad de razones para tocar contenidos filosóficos en la educación básica. Sin embargo, en los programas no aparece ninguno, al menos ninguno que yo haya detectado. Si ustedes conocen uno, déjenlo aquí en los comentarios y lo platicamos y lo dialogamos. Bueno, avanzamos. Avanzamos con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Y bueno, hasta aquí con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos hablando de los artículos 2, 3 y 4. De ahí nos vamos a la Ley General de Educación, LGE, donde nos dice que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará garantizar este derecho a la educación. Y también la Ley General de Educación nos dice que los planes y programas de estudio favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria y secundaria. También nos dice la Ley General de Educación que corresponde de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal determinar los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana. También la Ley General de Educación nos dice que para la elaboración de los planes y programas se tomará en cuenta aquello que en su caso formule la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que no es otra que la Mejoredu. Entonces también se van a tomar en cuenta sus observaciones, sus aportaciones. Continuando con el marco legal, también se cita la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 57, que dispone que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas prevé en sus artículos 3, 4 y 11 que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional y que estas y el español son lenguas nacionales. Después nos vamos a el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, específicamente en su eje general segundo, política social, y en el apartado derecho a la educación, el cual nos habla de que el gobierno federal deberá mejorar las condiciones materiales de las escuelas y garantizar el acceso a la educación. El Programa Sectorial de Educación 2020-2024 nos habla de su objetivo prioritario segundo, de sus estrategias prioritarias 2.1 y 2.2, pero lo más interesante son las acciones puntuales. Las acciones puntuales 2.1.1, que va dentro de la estrategia prioritaria 2.1, y la acción 2.2.3, enmarcada dentro de la estrategia prioritaria 2.2.2. ¿Y qué son estas acciones puntuales? Nos hablan de la actualización de los planes y programas de estudio, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, para ofrecer una orientación integral que comprenda, entre otros, la salud, educación sexual y reproductiva, deporte, literatura, artes, en especial la música, inglés y desarrollo socioemocional, así como inculcar en las y los estudiantes la práctica del civismo, la lógica, la ética. Nuevamente aparece la filosofía aquí en el papel, aunque en la práctica no está, con el fin de formar personas responsables, honradas y honestas respectivamente. Bien, continuamos. El reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública
federal establece la facultad indelegable de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública para establecer planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Bien, y bueno, hasta aquí la parte normativa. Concluye con el reglamento interior de la SEP. Y luego da otros argumentos, más bien sociales o históricos, para el establecimiento de este nuevo plan de estudios. Nos dice que en México, por lo menos en los últimos 30 años, el sentido del cambio curricular para la educación preescolar, primaria y secundaria ha tenido una visión instrumental centrada en la aplicación de estándares curriculares homogeneizantes y descontextualizados, lo que ha llevado a considerar a las maestras y los maestros como personal técnico que transmiten información. Y esto es cierto. Mi pregunta es, ¿este plan es distinto? Habrá que verlo. Bien, continúa diciéndonos que se requiere un cambio de paradigmas para contar con un plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria que incluya, y este es un resumen a grosso modo de las características que tiene este nuevo plan de estudios. La primera, la integración curricular de los contenidos en 4 campos formativos y 7 ejes articuladores. Segundo, la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos del currículo nacional de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes. Ojo con porque este es muy importante y lo vamos a ver en la fase intensiva de nuestro consejo técnico escolar. Ahí lo vamos a trabajar. Pero es de vital importancia, yo lo considero de vital importancia. Tercero, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la relación de la escuela con la sociedad, también es vital. Si antes era el alumno al centro, hoy es la comunidad al centro. Y el alumno, evidentemente, como parte de esta comunidad. Y cuarto, el derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tanto sujetos de la educación. Bien, estas 4 características fundamentales de este Plan de Estudios 2022. Continuamos. Este plan de estudios nos habla de adquirir, o mejor dicho, desarrollar aprendizajes significativos para la vida. Para lograrlo, es imperante la revalorización de las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Para que les sea reconocida su autonomía profesional, nuevamente vemos este término, autonomía profesional. ¿Para qué vamos a usar esa autonomía profesional? Para decidir sobre la forma en que contextualizará para el máximo logro de aprendizaje de sus alumnos y alumnas el currículo nacional, así como los criterios de evaluación, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y su formación docente. Esto es bien interesante. Aunque habrá un currículo nacional, un plan y programas de estudio nacional, el maestro y la maestra, en el ejercicio de su autonomía profesional, podrá decidir la forma en que lo va a contextualizar en su grupo, en su escuela. ¿Para qué? Para lograr el máximo logro de los aprendizajes. Entonces, también tiene la libertad, la autonomía profesional, mejor dicho, de contextualizar y de adecuar sus propios criterios de evaluación de los aprendizajes, su didáctica, el trabajo intercolegiado y su propia formación docente. Esto es importantísimo. A continuación, nos habla de que la implementación de este Plan de Estudios 2022 no es una construcción unilateral de la SEP federal, sino que para su diseño y elaboración se contó con las aportaciones de los 32 titulares de las Secretarías de Educación Pública de cada uno de los estados, de 15,324 personas de pueblos indígenas y afromexicanos, del Magisterio Nacional, en estas 32 asambleas que hubo en cada uno de los estados, se plasmaron en 128 documentos de las distintas mesas de trabajo y más de 90,000 aportaciones en el formulario de Google, aquel formulario en el cual estuvo abierto para niñas, niños, adolescentes, padres de familia, docentes. Más de 100 miembros de la comunidad académica y de investigación
80 miembros de los sectores de cultura y las artes y una serie de instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, la cual ya habíamos citado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, escuelas normales, Universidad Autónoma Metropolitana, universidades interculturales, Subsecretaría de Educación Superior, Subsecretaría de Educación Básica de la SEP Federal, y adicional a esto se consideraron diversos foros de reflexión que realizaron instituciones de educación superior, así como instrumentos de consulta al Consejo Técnico Escolar. Y, bueno, aquí terminan. Todo esto fue el marco legal. Pero ahora viene lo interesante, ¿no? Se expide el acuerdo número 140822, por el que se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Este acuerdo solo tiene 2 artículos y son los siguientes. El primero, se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, conforme a lo que se detalla en el anexo del presente acuerdo. ¿Cuál es el anexo del presente acuerdo? Bueno, si nos vamos al final del documento, aquí nos dice: el anexo del acuerdo 140822, por el que se establece el Plan de Estudio de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica. Uno le da clic aquí y si uno le da clic ahí, te va a llevar a este documento que está titulado tal cual, Anexo del Acuerdo 140822. Y aquí están escaneadas estas fojas de plan y programas de estudio. Esto es lo que se aprobó, pero si tú vas específicamente aquí, parte 1, marco curricular, la nueva escuela mexicana, bueno, si tú comparas este anexo y lo comparas con este documento, ¿de qué documento les estoy hablando? De la última edición del Plan de Estudios de la Educación Básica. Este documento de aquí, que fue publicado recién, ¿no? Primera edición, ahorita en agosto del 2022. Bueno, si tú vas a la página 12 y comparas, es exactamente lo mismo. Bueno, exactamente no, hay ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, miren, el primer párrafo que nos habla de la nueva escuela mexicana tiene como fundamento el artículo 3 de la Constitución, exactamente igual. Ojo, el segundo párrafo que aparece aquí, en correlación con lo anterior, el artículo 11 de la Ley General de Educación, etcétera, etcétera, es todo este párrafo no aparece en la última versión. Se lo salta y se va hasta el tercer párrafo. Para la nueva escuela mexicana, la dignidad humana, ese sí aparece aquí. Para la nueva escuela mexicana, la dignidad humana es el valor intrínseco, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, a partir de este anexo, este es el anexo, este es el documento base, este documento, a partir de este anexo, se edita el Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Entonces, tú puedes leer el documento base, el anexo, o puedes basarte en el Plan de Estudios de la Educación Básica. Yo considero en esto, ¿no? Porque esto ya es como la versión no final, pero la versión más reciente del Plan de Estudios de la Educación Básica. Entonces, ¿de qué nos habla el artículo primero? ¿De qué nos habla el artículo primero del Acuerdo 140822? De que se establece el Plan de Estudios 2022. Tal cual. ¿Y cuál es? Ya dijimos que es este documento de aquí. Si aún no has descargado, si aún no tienes este documento, también te voy a dejar un link en la descripción de este video para que descargues el Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Bueno, continuamos entonces. Ese fue el artículo primero. Y el artículo segundo nos dice que este Plan de Estudios será aplicable y obligatorio en los Estados Unidos mexicanos para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. Eso nos dice el artículo segundo. Pero ahora nos dice cómo se va a implementar.
La implementación de este plan será conforme a los transitorios. Y entonces nos vamos a los transitorios, que son 10 transitorios. El primero, el plan de estudios entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y ya vimos que este acuerdo fue publicado con fecha 19 de agosto, el día de ayer. Por lo tanto, hoy 20 de agosto, entra en vigor el Plan de Estudios 2022. Segundo, ¿cómo iniciará su aplicación? Iniciará su aplicación con la generación de estudiantes que les corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria en el ciclo escolar 23-24. No en este ciclo que estamos a punto de arrancar, el 22-23, sino hasta el siguiente ciclo, y entrará solamente con los primeros grados, primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. ¿Qué va a pasar con los demás? Bueno, aquellos estudiantes de segundo y tercer grado de preescolar, segundo a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria concluirán su nivel educativo correspondiente conforme a el acuerdo 12-10-17, que establece el plan y programas de estudios de la educación preescolar, los aprendizajes clave. Es decir, para el próximo ciclo escolar, no el que viene, no en el que ya estamos, porque de hecho ya estamos en él, ya los directivos, los supervisores, muchos de nosotros ya estamos laborando. No me refiero a este ciclo escolar, sino al siguiente. Va a entrar en vigor para primeros grados de preescolar, de primaria y de secundaria el plan y programas 2022. Ellos trabajarán con ese plan y programas. El resto de grupos van a seguir trabajando con el plan de estudios 2017, aprendizajes clave. Y toda esa generación terminará su nivel educativo con el plan de estudios 2017. Caso de primaria, ¿no? En el caso de primaria, que es el que tiene que es el que tiene más años, ellos terminarán su primaria con el plan de estudios 2017. Entonces, no hay que olvidarlo todavía, no hay que tirarlo a la basura y decir que ya no sirve para nada. Todavía el plan de estudios aprendizajes clave tiene por lo menos 6, 7 años que va a seguir en vigor y va a seguir funcionando. Y desde mi perspectiva personal, el plan de estudios 2017 es el mejor con el que yo he trabajado. Tengo 15 años de experiencia docente, me ha tocado trabajar con varios planes y programas, y de todos, el que a mí me pareció mejor estructurado, más coherente, fue el 2017, ¿no? A reserva de lo que venga ahorita en el plan y programas 2022, ¿no? El plan ya está, todavía faltan los programas, ya veremos cómo vienen. Tercero, transitorio. Una vez que la última generación haya concluido su nivel educativo con el plan de estudios 2017, automáticamente el plan y programas 2017 quedará abrogado. Repito, para esto todavía tenemos 6 años, ¿no? Mínimo 6 años, que son los de una generación completa de educación primaria. 6 años y que este año es el pilotaje. Bien, cuarto transitorio. Durante el ciclo escolar 22-23, en las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las entidades federativas, se realizará un piloteo del plan de estudios que se establece por virtud del presente acuerdo. Este ciclo escolar es un piloteo, un pilotaje del plan de estudios 2022. Todavía no entra en vigor tal cual. ¿Qué quiere decir? Que este ciclo escolar seguiremos trabajando con el plan de estudios 2017, aprendizajes clave. Vamos a trabajar todos con ese plan. Y solamente, de acuerdo a lo que marca el calendario escolar, va a haber 2 semanas en el que hagamos un pilotaje y echemos a andar una prueba de este plan de estudios. También, durante este ciclo escolar, a quienes les corresponda, van a elaborar los programas de estudio. El plan ya está.
pero los programas todavía no. Entonces, los programas van a ser elaborados en este ciclo escolar. De el primer grado de preescolar, del primer grado de educación primaria y del primer grado de educación secundaria. Se estarán elaborando en este ciclo escolar los programas para que en el siguiente ciclo escolar entren en vigor. Bien, dicho pilotaje pues será generalizado. Aquí cita todas y cada una de las modalidades de los niveles, pero dicho pilotaje va a ser generalizado en todo el sistema educativo nacional durante este ciclo escolar. Quinto transitorio. A partir del ciclo escolar 22-23, las autoridades educativas llevarán a cabo la formación y actualización a las maestras y los maestros respecto al Plan de Estudio 2022, conforme a los tiempos y espacios establecidos en el calendario escolar. ¿Y esto qué es? Las sesiones de consejo técnico. Sabemos que a partir del próximo lunes empezaremos con el taller de actualización para acercarnos a este nuevo plan. Sabemos que en las sesiones ordinarias de consejo técnico tendremos un espacio destinado para esta capacitación. Y también sabemos que en este ciclo escolar habrá 2 semanas específicamente destinadas para el pilotaje de este plan de estudios 2022, basado en el calendario escolar con alumnos. Sexto, las autoridades educativas realizarán las previsiones en cuanto a formación, actualización docente, administrativas, de gestión, para que el plan de estudios 2022 sea aplicado en el ciclo escolar 23-24. Las autoridades tendrán que hacer lo conducente para garantizar que el próximo ciclo empiece a ser aplicado este plan de estudios, repito, en los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria. Séptimo transitorio, durante este ciclo escolar, el 22-23, las Secretarías de Educación Pública, Federal y de las entidades harán esfuerzos para difundir el presente acuerdo entre las maestras, los maestros y el personal con funciones de dirección. Octavo transitorio. Este es bien interesante. La implementación de este acuerdo no afectará los derechos laborales ni profesionales de los trabajadores de la educación. Noveno transitorio. La Secretaría de Educación Pública emitirá o en su caso modificará los instrumentos a que haya lugar con el propósito de armonizarlos a lo previsto en el presente acuerdo. Y aquí me queda una duda. Habla de los instrumentos, pero no habla absolutamente nada de libros de texto, ¿eh? Y eso también va a llevar un buen rato. Nos va a llevar bastantitos años tener libros de texto que se acoplen a el plan y los programas de estudio. Imaginemos, al día de hoy ya tenemos plan de estudios, que no es la versión final. Yo creo que todavía le van a meter ahí algunos retoques finales. Para el próximo, en este ciclo escolar se elaborarán los programas de los primeros grados. Y se supone que en el siguiente elaborarán el resto. Entonces, 1, 2 ciclos escolares para tener programas, plan y programas listos. Y a partir de ahí, ¿cuánto se tardará en tener nuevos libros de texto? Por lo menos, yo le calculo otros 2 años. Entonces, nuevos libros de texto, esto no es oficial, obviamente es un cálculo basado en la experiencia de cómo se ha ido dando este cambio, esta transición de planes y programas en años anteriores. Yo le calculo 4 años más, por lo menos 4 ciclos escolares más, para que veamos libros de texto nuevos, acordes al plan y programas 2022. Ojalá me equivoque, ojalá sean menos, ojalá la CONALITEG ya esté trabajando en los nuevos libros para que ojalá el próximo ciclo escolar, cuando entre el plan, al menos en primeros grados, ya entrara el plan con los nuevos libros de texto. Porque sabemos que entra el nuevo plan, entran los nuevos programas, pero los libros de texto son del plan y programas anteriores. ¿Y cómo le hagas? Pues quién sabe, ¿no? Ahí, maestro, ya tendrás que arreglártelas para hacer cuadrar el nuevo plan y programas con los materiales del plan y programas anterior. Ahí ya es tu chamba, ¿no? Entonces, ojalá y no, ojalá me equivoque y ojalá y nos den nuevos libros
junto con el nuevo plan y programas. Pero, pues veremos, ¿no? Bien, 10º transitorio. La emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los programas de estudio se realizará en 2 etapas. Es lo que yo les decía. A ver, ya tenemos plan. Nos faltan los programas. Entonces nos dice que los programas también serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuándo? En el transcurso de este ciclo escolar se publicarán todos los programas de la educación preescolar, es decir, primero, segundo y tercero de preescolar. También se deberán publicar primero y segundo grado de educación primaria, que es la fase 3, y la fase 6, primero, segundo y tercer grado de educación secundaria. Se supone que estos programas deberán ser publicados en el transcurso de este ciclo escolar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Muy seguramente hasta el final. Hasta mayo, junio, julio del próximo año estaremos conociendo los programas de estudio de todo el preescolar, de toda la secundaria y de primero y segundo de primaria. Y se avanzará también en el diseño de las fases 4 y 5. ¿Cuáles son las fases 4 y 5? La fase 4, tercero y cuarto de primaria, y la fase 5, quinto y sexto de primaria. Y la segunda etapa, el titular de la SEP federal, el secretario o secretaria de Educación, publicará en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos por el que se establecen los programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria. Ojo, pero aquí no nos dicen cuándo estarán listos estos programas, ¿eh? Dice que en este ciclo escolar se avanzará, pero prácticamente nos están diciendo que no van a estar listos para este ciclo escolar. Tal vez el siguiente, con suerte, ¿no? Bien, y pues ahí terminan los 10 artículos transitorios del acuerdo y se firma el presente acuerdo en la Ciudad de México el 16 de agosto por la Secretaría de Educación Pública. Delfina Gómez Álvarez es quien rubrica el presente acuerdo. Y pues ahí está, ya es oficial, ya sabemos cuál es el plan, ya tenemos esta versión del plan de estudios de la educación básica, ya es oficial. Yo creo, repito, que no es la final, porque miren, todavía encontramos detallitos. Por ejemplo, aquí los autores. Los autores son XXXX, el coordinador de contenidos, el coordinador editorial, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía le van a dar algunos retoques finales a esta primera edición del plan y programa de estudios, pero serán mínimos. Ya lo fuerte, lo grande, ya está dado. Entonces ya tenemos plan de estudios y aquí en los transitorios ya nos están dejando claro cómo va a ser la implementación, ¿no? Entonces, pues, durante este ciclo escolar va a ser un pilotaje, un acercamiento, una capacitación para conocerlo y un pilotaje de este plan. Y en sí entra en vigor hasta el siguiente ciclo escolar. Estoy hablando del ciclo escolar 23-24 y solamente con primer grado de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria. Pues bien, este es el resumen, esta es una lectura resumida de este acuerdo 140822. Te voy a dejar en la descripción del video un link para que descargues este PDF con este subrayado, para que tú continúes su análisis. Y también te voy a dejar el link para que descargues esta versión, la más reciente que tenemos del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte a este canal, a compartir este video con algún compañero o alguna persona que le sea de utilidad, a dar un like. También está activo allí abajo un botón de gracias, de dar las gracias. Si gustas, puedes, si tienes la voluntad de hacerlo, te lo agradeceré mucho para el crecimiento de este canal. Y sin más, pues nos vemos en el próximo video. Feliz retorno y feliz inicio del ciclo escolar 2022-2023. Hasta la próxima.